Les doy las gracias por estar atento a cada uno de nuestra invitación de cada 8 días, pero también a los shorts, a cada publicación que sacamos, que están atentos. Gracias. A cada uno de nuestros seguidores que escriben, que son muchos, son demasiado muchos de verdad los que nos escriben. Le estoy dando respuestas, pero recuerden que me puedo demorar un poco entre estar atendiendo a mis pacientes y estar también atento a las redes sociales, que poco a poco les voy dando respuesta. Un poco de tolerancia, si les pido, por favor, que les vamos a estar dando respuestas. El tema de hoy también salió por medio de una seguidora de TikTok que hace esta pregunta y me pareció que sería importante compartirlas y pues tener este tema para el día de hoy. Y es por qué uno como TLP lastima mucho a la familia. Este es un tema importante, pero por favor a las personas que nos están siguiendo y que no tienen trastorno límite de personalidad, pero conviven con personas con trastorno límite de personalidad, por favor sin ningún juicio de valor. Porque esta pregunta, si la persona no ha tenido un entrenamiento de la empatía compasiva, no va a entender esta pregunta. Porque aquí podemos entrar en el juicio de valor de que ellos sí son conscientes, ellos sí lo saben, ellos lo hacen porque quieren, nos hacen sufrir porque les da la gana, ¿ya? Y aquí vamos a entender esta pregunta tan importante que nos hace nuestra seguidora. Le doy las gracias a nuestra seguidora por haber hecho esta pregunta y que hoy puede ser tema del conversatorio. Primero que todo, debemos de partir de que en el momento del trauma o al momento del trauma, el crecimiento psicológico o el avance psicológico de la persona o del niño o la niña que sufre esa experiencia traumática se detiene en el tiempo. Literalmente se detiene en el tiempo. O sea, no avanza. Ese crecimiento psicológico no avanza. Se detiene en el tiempo y se detiene ¿por qué? Porque el niño antes del trauma era feliz, no tenía miedos, no tenía inseguridad, siempre sabía que las personas adultas estaban para ayudarlo, para atenderlo, para socorrerlo, para protegerlo, para darle seguridad. Pero a partir del momento de la experiencia traumática, el niño queda devastado, la niña queda devastada porque no entiende qué está pasando en su vida o qué pasó en ese momento del trauma, y lo único que trata el niño es de retornar antes del trauma, y hay esa disyuntiva entre retornar pero no olvidar el evento traumático, y que el niño no entiende. Y como el niño no entiende y se está debatiendo entre el antes y la experiencia, él lo que hace es tomar como una salida, y es desde la supervivencia. Allí el niño no avanza, por eso las personas con trastorno límite de personalidad no tienen sentido común, ni empatía, ni compasión, porque se la arrebataron, se la quitaron en el momento del trauma. Y mientras que el niño no ha sido tocado por el trauma, el niño va entendiendo acerca de lo que es la empatía, lo que es la compasión, lo que es el sentido común, lo que es la socialización, lo que es el respeto, el decir las gracias, el decir buenos días, el saludar antes de saludar cuando llega, despedirse cuando se vaya, se sale. Entonces todo este proceso normal de ese crecimiento del niño fue detenido. El niño no va a entender. Entonces, esa enseñanza que los padres continúan dándole, el niño no la va a recibir. ¿Por qué no lo va a recibir? Porque, vuelvo y lo repito, se debate entre el antes y el evento traumático. Se queda estacionado ahí.
Y ese estacionamiento que se para, es como una rueda sin fin, y es repitiendo una y otra vez el mismo evento, y repitiendo el mismo evento, y estamos hablando de que tratando de buscar esa alegría, esa paz que nunca más le va a llegar. Entonces, a partir de ese momento, el niño no avanza psicológicamente, y el niño se queda en la falta de tolerancia a la frustración. Puede tener la edad que tenga, puede ser adolescente, puede llegar a ser adolescente, un joven menor de edad, un adulto joven, un adulto maduro, no va a entender, se quedó estacionado en ese momento del trauma. Entonces, allí por eso se quedan como niños, o se quedan niños psicológicamente, donde no tienen la capacidad para manejar los cambios repentinos, no tienen la capacidad para los errores, tampoco para las expectativas. Entonces ellos constantemente se están frustrando y se frustran ante esos cambios, porque no hay tolerancia a la frustración. Allí es para entender esta base, sobre todo si logramos entender las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, y logramos entender que esta persona, este sujeto, va a seguir cronológicamente avanzando en edad, pero psicológicamente se detuvo porque lo detuvieron por ese evento traumático. Ahí vamos a entender cómo es que ellos no tienen la capacidad de, vuelvo y les digo, de tener ese sentido común, de tener esa capacidad de socialización, esa resiliencia que se necesita. Entonces, cuando la seguidora hace esta pregunta, ¿por qué uno como TLP lastima mucho a la familia? Viene desde ahí. El niño sigue avanzando en la edad, totalmente la niña o el niño sigue avanzando en la edad cronológica, pero sus emociones están en el momento, se paran en el momento del trauma. Allí no va a entender. Pero ¿qué pasa el niño? El niño, en medio de un parque, ellos sacan toda su euforia, su alegría. Los niños tienen esa posibilidad de estar alegres, pero al momento de decirle, ponerle un límite, el niño ponerse triste, hacer pataleta, llorar, el niño. Pero exactamente si vamos a mirar al adulto, o al adolescente, o al joven adulto, vamos a ver que es exactamente lo mismo. La diferencia es que las personas que no tenemos este trastorno, vemos a estas personas adultas con una estatura de 1,60, 1,70, 1,80, ante un no, haciendo una pataleta, nosotros no nos detenemos a mirar qué hay ahí detrás o sea, qué hay en su mundo interior para tomar esa posición. No, sino que inmediatamente empezamos a juzgar y a criticar. Exactamente eso pasa en las familias. En las familias, cuando uno tiene las expectativas, y hablo de las expectativas que mi hija o mi hijo vaya avanzando en la edad cronológica, nosotros ni siquiera nos detenemos un segundo a pensar en su avance psicológico, sino que nosotros asumimos que a medida que va avanzando en la edad, en la edad cronológica, en la edad psicológica, ellos se van nivelando. Entonces, y nosotros decimos, sí, claro, va a llegar la etapa, por Dios, de la preadolescencia a la adolescencia, estos muchachitos, las hormonas se nos van a alterar un poco, pero de ahí en adelante, después de los 14 años, ellos no se estabiliza. No. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer ante esta situación? Primero que todo, cuando tú preguntas por qué lo hieren, es porque nosotros, las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad y que estamos con nuestros hijos, con nuestros hermanos o con el grupo de familia, no entendemos por qué, si para mí que yo estoy tan adulta, tan vieja, yo entiendo que lo que dijo la persona X o Y o Z, lo dijo sin ninguna mala intención, se pudo equivocar y pues no vale, simplemente uno entendió que se equivocó, pidió disculpas, nosotros aceptamos las disculpas, que utilizó una palabra que entre las personas pues, que no tenemos ningún trauma es normal, no nos sentimos atacados, ni que nos están atacando con las palabras, ni nos están atacando con los gestos. Entonces,
no entendemos esto, no lo entendemos. Inmediatamente lo que hacemos es asumir que usted como está tan adulto, usted como está de grande, usted como está, ya empezamos nosotros a hablarles, a darles como una especie de límites. Su comportamiento tiene que ser este, y ellos no lo entienden. Ellos no entienden de límites, como se quedan, vuelvo y le digo, se quedan en la etapa del niño. El niño entre la edad de los 2 años a la edad de los 5 años, ellos no entienden de límites. Empieza uno a darle esos límites y el niño a asumir esos comportamientos, a que pueda llegar a ser una persona sociable y que pueda interactuar con otras personas. La persona con trastorno límite de personalidad, no. Aún más, nosotros nos damos cuenta de algo, y es que si tenemos más de un hijo, o sea, si tenemos 2 hijos, 3 hijos, 7 hijos, lo que sea, empezamos nosotros a ver que es diferente entre un hijo y otro el comportamiento. Estamos hablando del comportamiento, no estamos hablando de la estatura, no estamos hablando del color de piel, del color de los ojos, no estamos hablando de que este muchacho es más alto que aquel, no, estamos hablando del comportamiento. Nosotros decimos, ¿por qué el comportamiento de esta niña de 9 años o de 8 años es diferente a este muchacho de 13 años? Aún más, la niña muchas veces, y esto es real, la niña de 8 años le dice a la mamá, yo no entiendo por qué mi hermanito es más grande que yo, pero es más infantil que yo. La niña de 8 años. Míreme que ellos mismos nos están diciendo que hay algo que no funciona bien en el comportamiento de este niño. Y nosotros miramos eso, pero nosotros a veces decimos, bueno, cuando pase la adolescencia se regula. Cuando pase, no, pase la adolescencia, pase ya el adulto joven, no se va a mejorar. ¿Por qué? Porque ya cuando el niño se ve con la estatura, ojo, cuando ese niño adolescente, cuando ese joven menor de edad, o cuando ese joven adulto se ve de la estatura de la persona que da los límites, que da las órdenes, que pone las reglas, que pone las normas, se enfrenta y confronta a la persona e inmediatamente, empiezan los gritos, los maltratos, las ofensas. Vienen esos sentimientos de la familia de frustración, de agobio, de cansancio. ¿Por qué? Porque nosotros como mamás y papás pues vamos aumentando en edad y ya no estamos como para estar escuchando gritos y gritos, y son los gritos de los niños. O sea, si nosotros observamos un niño como grita de menor de 5 años y como el adulto de 30 años, de 25 años, de 18 años, de 15 años, de 16 años, es exactamente el mismo grito agudo que enloquece, ¿ya? Aún más, cuando el niño no entiende que quiere salir ya, y que ya no está muy de noche, está demasiadamente tarde, está lloviendo, y el niño no entiende eso, el niño empieza a pedir, rogar, que a veces uno dice, ¿de dónde se desconecta? Exactamente, es el mismo episodio que va a presentar el adolescente, el adulto joven o el más adulto. Ya, es exactamente el mismo. Simplemente que vuelvo y le digo, con nosotros vemos esa persona adulta y asumimos que esa persona adulta tiene un comportamiento socialmente adecuado para estar en esa interacción social. Entonces, pero no nos detenemos a mirar que es que algo falta o algo le falta a esta persona, a este hijo, a esta hija. Entonces, ¿por qué los hiere? Porque son niños adultos, son niños tiranos con mañas de adulto, donde el niño puede perfectamente gritar, de insultar, decirle a la mamá, hoy lo odio, pero el niño de 4 o 5 años, cuando uno le pone un límite y le dice a uno, te odio, y entiende uno que apenas está en esa etapa de crecimiento y que apenas está confrontándose con los límites. Mientras que una persona de 18 años, de 25 años, se confronta, insulta, te odio, maldita, bueno, y empieza todo ese vocabulario y esas palabras tan difíciles de escuchar, porque en realidad son palabras difíciles de escuchar en nuestros hijos o en nuestros compañeros o esposos o esposas.
es muy duro. ¿Por qué? Porque nos están hiriendo, o sea, nos están dañando también, o sea, dañando nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestro amor. Y en ese daño que nosotros recibimos, lo estamos llevando a la parte personal. Entonces, cuando la persona con trastorno límite de personal dice lastima mucho a la familia, es porque el niño está peleando con el adulto, el niño está peleando con el adulto, pero es que ese niño tiene 26 años, sigue siendo, cronológicamente tiene 26 años, pero psicológicamente tiene menos de 3, 4, 5 años, ¿ya? Y ahí no podemos llevarlo a lo personal. ¿Pero por qué no lo podemos llevar a lo personal? Porque para este niño tirano, con mañas de adulto, va a entender que eso es lo que más le duele, y para identificarse y a obligar a la persona que está a su lado a que se identifique con mi dolor emocional, ese niño tirano con mañas de adulto va a herir tanto a la otra persona que cuando ya la persona está con su valía, con su autoestima y con su identidad fracturada, o sea, acabada, ahí es donde esa persona con trastorno límite de personalidad siente que él ya o ella ya siente como yo siento. Ella está en mi mundo, en el mundo de mi caos. Ya ella comprende mi mundo de mi caos, y él simplemente o ella simplemente ahí llega toda la discusión. Cuando la persona que no, o papá o mamá o hermana o hermano, que está conviviendo con la persona con trastorno límite de personalidad, claro, está tan destruido o tan destruida que la persona con trastorno límite de personalidad no entiende que la destruyó, que estás destruyendo a tu mamá, que estás destruyendo a tu papá, que estás destruyendo psicológicamente y emocionalmente, hasta físicamente, a esa persona que son personas que te aman, personas que en realidad se preocupan por ti, pero que ellos tienen una alegría, una felicidad que a las personas con trastorno límite de personalidad no lo entienden. Créanme que no lo asimilan, no llegan a poder entender esa alegría, esa felicidad de esas otras personas. Y yo, ¿por qué no? Entonces ellos inmediatamente hacen acopio de lanzar palabras duras, lanzar donde más les puede doler, para que ellos entren en esa tristeza, en esa amargura, en ese caos emocional, igual a mí, igual a la persona con trastorno límite de personalidad. Ahí es donde uno dice, aquí pasa algo. O sea, si nosotros, las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, tenemos sentido común, tenemos nuestras relaciones sociales bien estables, podemos tener las parejas y somos con parejas estables, duraderas de muchos años, de que podemos tener los problemas que podamos tener, y podemos hasta tener problemas hasta de infidelidad, que no nos quedamos en ese problema de que fuiste infiel, ¿por qué? Sino que nosotros simplemente avanzamos. No es que, o sea, avanzamos, dialogamos, hacemos que la otra persona entienda qué pasó con esa relación, qué está afectando nuestra relación afectiva, nuestra relación en nuestra unión matrimonial o en nuestra unión afectiva, y inmediatamente ambas personas empiezan a equilibrarse y a ni siquiera volver a mencionar el episodio. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad, en el momento en que se siente con desventaja y se siente en deslealtad, él o ella empieza a hacer preguntas que la otra persona no entiende, y son preguntas ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y es la misma pregunta y reiterativa, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y por más explicación que tú le puedas dar a ella o a él, no va a entender. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con las palabras de las personas que no tenemos este trastorno, que tenemos sentido común, que tenemos una lógica, que tenemos un raciocinio emocional, que tenemos un análisis emocional, y que podemos tener como esa interacción y poder explicar y que la otra persona entienda. La persona con trastorno límite de personalidad no lo va a entender.
Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Primero que todo, tú que estás haciendo la pregunta, sé que lo estás haciendo en momentos de que ves que lograste, hubo como un momento de lucidez, llamémoslo así, y te viste que algo está pasando contigo y el ambiente. Para ello es necesario que estés en terapia psicológica. Esto no va a funcionar si no hay terapia psicológica. ¿Por qué? Porque la terapia psicológica, ¿de qué no te vas a asegurar? De que vas a estar repitiendo una y otra vez y reconociendo y poder ver psicológicamente avanzar. Esa edad, a medida que se aprende a regular o a reeducar emoción por emoción, vas a saber que ahí ese control emocional te va a dar una mente lúcida, clara, te va a dar rutinas del día a día. Una de las rutinas es entre el hacer y entre el pensar y la acción, entre no mirar, porque la persona con trastorno límite de personalidad queda después del trauma que todo es negativo, el día es feo, la persona es fea, lo que hablas no me interesa, lo que me regalan no me importa, todo lo destruyen, no le interesa si tú le estás brindando una comodidad, llamemos así, estable o financiera, no le va a importar porque sigue siendo un niño. Entonces, a medida que está con la parte psicológica, estamos entrenando ese inconsciente dentro de la parte cognitiva conductual y estamos llevándole en esa parte dialéctica que tiene que ver como poder llevarlo a un punto donde él pueda verse o ella se pueda ver y que de ahí va a tener la posibilidad de ir fortaleciendo lo que es el sentido común, para ir fortaleciendo los parámetros de respeto, los parámetros de gratitud, de empatía, de compasión. Entonces, la terapia es necesaria. Además, la terapia es tan necesaria con las técnicas terapéuticas. Y una de las técnicas terapéuticas que a mí durante más de 20 años me ha dado resultado es que no necesitas escribir, necesitas es darte cuenta. Y el darte cuenta es con tu cuerpo, porque lo que sucedió fue en tu cuerpo. Entonces, por más que tú escribas, puedes escribir muy lindo, muy hermoso, pero si desde la ilusión, desde la fantasía, ahí se quedó. Mientras que si te logras ver, cuando uno se logra ver es cuando uno se escucha. Cuando uno se escucha, siente algo, o sea, es algo tan real en uno mismo, escucharse, que para ellos es tan fundamental el poderse escuchar, el poderse ver, el que ellos se puedan ver y empezar a amarse, empezar a aceptarse que son personas que tienen bonito físico, que no son feos, que no necesitan estar tapándose, que no necesitan estar exponiéndose en las redes sociales todo su cuerpo desnudo, sino que se empiecen ellos a tener ese autocuidado por sí mismo, ese amor propio por sí mismo, pero vuelvo y les digo, es necesario trabajar con el cuerpo para que la persona con trastorno límite de personalidad se vea y se sienta real, porque ellos no se sienten real, por eso ellos se disocian, porque en el momento del trauma, ellos como mecanismo de defensa, la gran mayoría se disocian, por no decir todos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos empiezan a volverse como esa unidad de sí mismo, ellos van a empezar a avanzar y créanme que avanzan. Además, ¿por qué es tan necesario que mientras que tenga un grupo de familia, la familia también esté en terapia? Porque las palabras que vayas a utilizar para hablar con la persona que tiene este trastorno es desde la compasión y la empatía, o sea, una empatía compasiva. Esa empatía compasiva nos va a dar la posibilidad de, antes de dirigirnos a ellos, vamos a tener un tono de voz adecuado. Las palabras que a ellos no los van a detonar. Vamos a tener esa compasión de no detonarlos, de que no le vamos a hacer un juicio de valor, que vamos a llevarlo a una zona segura, y esa zona segura es ellos mismos. Entonces, allí vas a entender por qué es tan importante
que tanto la familia como la persona con trastorno límite de personalidad haga terapia. Ahora bien, sí, hay la gran mayoría, y hablo de la gran mayoría de las familias, no aceptan, es muy poco, créanme que son muy poco el grupo de familia que quiere aprender este lenguaje, que es muy difícil. Es un lenguaje difícil, pero no imposible, que los va a poder entender porque nosotros tenemos sentido común, porque nosotros tenemos propósito de vida, porque nosotros tenemos, es nuestra hija, es nuestro hijo, es nuestro esposo, es nuestra esposa, es la persona que más queremos. Entonces vamos a proponernos aprender este lenguaje y lo vamos a hacer y aprendemos rápido. Mientras que ellos es lento, entonces mientras que ellos va a ser lento, nosotros vamos a ir avanzando con toda la seguridad de que lo estamos haciendo cada vez mejor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto sucede, no es que ellos, es que miren, ellos sí saben que nos están ofendiendo, no, porque cuando ellos se detonan, ya no hay nada, absolutamente nada que los pueda detener, porque las emociones, repito, están totalmente despepitadas, nada quedó en su lugar de las emociones. Por ende, la identidad, ellos no tienen identidad, es muy corta la identidad que tienen. Ellos no logran verse. Entonces, en la medida en que la familia aprenda este lenguaje, ayude a que ellos vayan dando su propia estructura de su identidad, vayan reeducando emoción por emoción, vayan teniendo una mente más clara, más nítida, ahí ellos empiezan el avance. Es de la única forma. Entonces le digo a la seguidora de TikTok, es necesario que hagas terapia para que puedas entender el por qué estás lastimando a tu familia. Cuando necesitas que tu grupo de familia o esa persona que está al lado tuyo entienda que tienes un dolor emocional y que no sabes cómo expresarlo. Lo vas a expresar con esa ira hacia la otra persona para que la persona que está contigo y tenga ese dolor emocional entienda tu dolor. Y así tampoco a las personas que no tenemos este trastorno tampoco lo estamos entendiendo. Entonces es a través de la terapia que vas a entender cómo poder controlar, reeducar emoción por emoción y tener una paz interior. Muy bien, le doy las gracias a esta seguidora y vamos entonces a dar comienzo a las preguntas. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que están ingresando al live. Por favor, las personas de TikTok, vamos dándole clic a la pantallita para que más personas puedan compartir con nosotros. Por acá tenemos varias preguntas. Saludos, doctora, muy interesantes los temas. Saludos, gracias por estar acá. Saludos desde TikTok, desde España, saludos. Saludos, gracias por estar acá. Por el TikTok nos dicen, estoy diagnosticada con TLP, pero me confunden unas personas que en realidad tengo paz. No entiendo, o sea, allí no sé si estás diagnosticada, cómo es tu diagnóstico. Recuerda que cada persona es única y aunque el trastorno límite de personalidad tiene unas características generales, hay que ir tratando a cada persona como individual, no en grupos, ni tampoco podemos clasificarlo en esto X y Y grupo. ¿Por qué? Porque también hay patrones de conducta y hay sistemas de creencias que las personas con trastorno límite de personalidad también las tienen y que eso va con cada familia. Entonces eso es, no sé. Sí. Por acá por el TikTok nos dicen, hola, fui diagnosticado con 9 tipos borderline a los 13 años. Desde los 14 empecé a recibir medicación. Hace 5 años dejé los medicamentos y la trazodona. Tenía bastante autocontrol. Hace un par de semanas tuve un episodio disociativo. Desde ahí han sido más pesados los días para mí. ¿Debería recurrir a ayuda profesional nuevamente? No quisiera volverme a medicar, al menos no con los medicamentos que me recetaban, o al menos en dosis más bajas. Saludos. Gracias por compartir. Mírame, los medicamentos son necesarios es cuando la persona ya con trastorno límite de personalidad ya no tiene ese autocontrol. ¿Qué quiere decir? Ya está demasiado ansioso,
está demasiado psicótico o entra constantemente en una crisis entre una crisis y otra, y sobre todo que tiene unos pensamientos reiterativos entre uno y otro y van aumentando y eso hace que llegue a la psicosis. Para eso son los medicamentos. En la medida en que tú hagas terapia, porque los medicamentos no te van a asegurar que en la parte psicológica vas a avanzar, vas a avanzar y vas a poder llegar a la edad psicológica igual a la edad cronológica. El medicamento no. El medicamento para eso es paliativo y por eso hay que repetirse cada 6 horas o cada 8 horas. ¿Qué te diría a ti? En la medida, eso sí, en la medida en que tú recibas terapia psicológica con un especialista en borderline o TLP, y vas a empezar a reeducar emoción por emoción, los medicamentos se van a ir bajando de miligramos, el psiquiatra va a ir bajando hasta que ya no lo necesites. ¿Pero por qué no lo necesitas? Porque ya estás regulado en tus emociones, ya tienes control emocional y tienes disciplina mental. Ya tienes una convivencia y una interacción social sana. Es ahí tan importante que si estás con medicamentos es porque vas a estar también con terapia psicológica con un especialista en TLP. Bueno, por acá nos dicen, hola doctora, qué guapa se ve, Hola. Saludos. Gracias también por estar acá. Por acá nos dicen, sí, mi pareja TLP está en crisis desde ayer y ha sido complejo, me insulta, me amenaza, estamos a distancia en este momento, así que dejé de hablarle y todo producto de que quiere algo y ahora solo detona conmigo. A ver, para las personas que no tenemos este trastorno, pero que estamos con una persona con trastorno límite de personalidad, por favor, aprendan este lenguaje. ¿Por qué? Porque ustedes aprendiendo este lenguaje van a ayudar a hacer contención emocional. Y créanme que tengo muchos pacientes que son familia, donde ni siquiera los hijos están en terapia, sino que ellos, las mismas mamás o el grupo de familia, van haciendo y van ayudando a que su hermana, su hermano, su esposa, su esposo se vaya regulando. ¿Por qué? Porque ella se va a encargar, o el grupo de familia se va a encargar en que esté viéndose constante, o sea, que se esté viendo, que se esté reconociendo y que esté escuchándose, y en la medida en que ellos hagan estos ejercicios van a estar en un momento de regulación emocional, con la contención emocional que su grupo de familia le está ayudando a hacer. Es necesario que vayas a terapia psicológica con un especialista en trastorno límite de personalidad si de verdad te interesa esta pareja con trastorno límite de personalidad. Bueno, por acá nos dicen, buenas tardes doctora, le comento mi caso. Buenas tardes, cuéntame. El día viernes, no TLP, sufrí una situación incómoda. El taxista que me llevó hasta mi casa se quiso sobrepasar. Así que yo le llamé a mi expareja TLP. En ese momento mi pareja, para buscar apoyo, pero no hubo respuesta. Me ha dejado por horas sin responder e incluso días sin saber de él, lo cual me llevó a terminar la relación. Después de unos días de meditación me disculpé por la forma impulsiva de reaccionar y terminé la relación. Le expliqué la situación, pero lo que me supo decir fue lo siguiente: solo no es momento para dejarme llevar por emociones y no te doy libre albedrío de interpretación. No te estoy diciendo nada de ninguna forma, solo que debo concentrarme. ¿Por qué no tienen empatía o no puede entender la situación que pasé? Porque en el momento del trauma, lo que fue la empatía, la compasión, el ubicarse en la posición del otro, en el momento del trauma se detuvo esa continuidad de ese aprendizaje. Y no hay forma que, si no ha hecho una terapia
con un especialista en trastorno límite de personalidad y mucho menos no haya hecho técnicas con su mismo cuerpo, con su misma, o sea, escucharse, sentirse, él no va a entender, él no lo va a entender. Entonces le estás pidiendo a una persona con trastorno límite de personalidad que se ponga en el lugar tuyo. No, yo te diría a ti, ponte en el lugar de él, porque él no tiene ni empatía ni compasión. No le pidas a él algo que no te puede dar, no porque no le da la gana, es porque él no tiene ese entrenamiento. Ok, por acá nos dice, muchas gracias doctora por sus temas. Mi hija de 25 años con TLP en tratamiento actual. Se enojó conmigo por causa de yo haber hablado con un familiar que en su infancia le afectó parte de su trauma emocional. Yo soy la mamá y pensé que ya estaba superando mucho mejor su comportamiento. Ahora me bloqueó de toda comunicación y no sé si dejar que pase el tiempo o tratar de hablar con su hermana para poder arreglar la comunicación. Yo no vivo con ellas, pero sí estoy muy pendiente de ellas. Bueno, gracias por compartir. Yo qué te digo, si tienes una hija con trastorno límite de personalidad, es importante que tú vayas y también estés en terapia psicológica para aprender este lenguaje. Ellos no tienen ese sentido común, no tienen como esa posibilidad de decir, listo, ya no existe el pasado, quedémonos con el presente. No, ellos se quedaron estacionados en el pasado. No sé qué pasaría con esta persona familiar que para ella se sintió afectada. Además, es necesario saber qué pasó con esta persona. Y de ahí empezar entonces en una terapia psicológica para aprender el lenguaje de su hija. No, o sea, poner como intermediaria a su hermana es también ponerla a ella en la posición de también querer hablar con usted, con su hermana y también con usted. Entonces, ¿qué es lo ideal? No, es un problema que es exactamente entre tú y tu hija con TLP. Entonces, tú necesitas ir a un psicólogo, haz terapia con un psicólogo con trastorno límite de personalidad, aprende el lenguaje y vas a ayudarle a hacer esa contención emocional. Y así estés lejos, así no vivas con ella, créeme que si tú empiezas a trabajar lo que es la empatía compasiva, ella lo va a asumir, lo va a entender y el lenguaje y el comportamiento contigo va a ser un cambio totalmente diferente. Ok, por acá nos dicen, gracias doctora, estoy en proceso de divorcio porque mi esposa con TLP tiene alcoholismo. Ella tiene a mi bebé de 10 meses. Descubrimos que está teniendo relaciones con su abogado, de conocerlo apenas unas semanas. Me preocupa que ponga en riesgo a mi bebé. Está haciendo equipo con su abogado para extorsionarme económicamente. Muy bien. Si estás viviendo esta situación, y te pido por favor que de verdad te tomes en serio lo que te voy a decir, busca un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, porque ya hay un bebé de por medio. El que ella haga ese comportamiento no es que la esté disculpando, es que es necesario que tú entiendas que ella tiene un problema mental, y ese problema mental, que ya hay un bebé de por medio, tú vayas donde un psicólogo, aprendas ese lenguaje y te cuento que en cuestión de unos 4 o 5 meses como máximo, si lo haces consecutivamente, vas a poder tener una comunicación más fluida con ella y es muy factible que te pueda entregar el bebé. Así no. ¿Por qué? Porque tú estás en una zona que no conoces, una zona delicada y una zona donde estás perdiendo y vas a perder. Entonces, estás
estás dejando pasar día tras día por no asumir, por ejemplo, el que es necesario sí o sí hacer terapia psicológica para aprender ese lenguaje. Ok, por el TikTok nos dicen rápidamente, mi esposa fue diagnosticada en febrero de este año con TLP, ¿qué puedo hacer para ayudar? Aprender el lenguaje emocional para que pueda avanzar en una relación sana con la persona que tiene trastorno límite de personalidad. Es necesario que las personas que convivamos con personas con trastorno límite de personalidad hagamos terapia psicológica con un especialista en borderline y que nos enseñen técnicas y que nos enseñen cuáles son las palabras que a esta persona las detona, ¿ya? Y saber conocer cuál es su momento, sus estados emocionales, cuando están ellos en un estado de crisis, cuando ellos no están en momentos para poder estar atentos a estar en el presente. Eso a ellos les va a ayudar muchísimo y a tu esposa mucho más. Ok, rápidamente nos dicen, ¿las personas con TLP son conscientes del daño que hacen, doctora? No son conscientes. Vuelvo y les digo, mientras que ellos están en una zona de felicidad, digamos así como los niños de 5 años que están en su bicicleta, en su parque, comiendo conos, exactamente es la misma persona de 25 años o 30 años o más. No son conscientes. ¿Por qué? Porque las emociones tienen el control. O sea, todos estos sentimientos y estas emociones tienen el control. No hay identidad, no tienen una rutina saludable, no tienen un comportamiento saludable, no tienen un diálogo ni una interacción social saludable, no tienen el autocuidado para ellos que no es saludable. No son conscientes, aunque aparentemente creamos que sí. Hay que ayudarles a que se reconecten el segundo cerebro con el hemisferio derecho, el segundo cerebro sí con el hemisferio derecho. Fue una desconexión en el momento del trauma para poder ellos seguir sobreviviendo. Una desconexión, es como un circuito que se hubiese desconectado y hay que reconectarlo. ¿Cómo? Reeducando emoción por emoción. Ok, por acá nos dicen, ¿por qué si no son conscientes del daño que hacen, luego de hacer desastre piden perdón y en mi caso a mi esposo lo invade la culpa y la tristeza y se pone a llorar y dice que se quiere morir? Claro, vuelvo y les digo, es como el niño. El niño llega y hace una pataleta y la mamá está enojada. El niño necesita que la mamá vuelva otra vez a quererlo y amarlo. Entonces el niño va y pide perdón y se culpa y no lo vuelve a hacer y no lo vuelve a hacer. Pero como niño, si usted observa que su esposo le está pidiendo perdón, observe si lo está haciendo como adulto, que si usted es adulta va a disculparse, va a reconocer y va a ser responsable de su comportamiento, más no de culpas, porque la culpa es del niño, la responsabilidad es del adulto. Ok. Por acá nos dicen, ¿una persona con TLP puede superar una infidelidad teniendo terapia? Si una persona con trastorno límite de personalidad hace terapia, va a superar, no es la infidelidad, va a superar el estado emocional de caos emocional que él vive. Va a salir de la oscuridad emocional interna, que ese es el vacío emocional, lo va a superar. Va a superar el que el otro siempre le está haciendo daño y siempre él está a la defensiva. Va a superarse a sí mismo, va a tener autocuidado de sí mismo. Ahí se va a regular las emociones y vamos a tener una persona regulada emocionalmente para convivir con ella. Por el TikTok nos dicen, yo como madre y en casa tomamos terapia. Él toma terapia, ya lo vemos un poco mejor, pero aún no tiene ánimo de hacer muchas cosas, ejercicio, salir o convivir como lo invitamos o esperamos a que él... Así, ya, está ahí. Ok. No sé cuánto tiempo llevan ustedes en grupo, o sea, él en su terapia psicológica y ustedes aparte. O sea, no que sea todo el grupo de familia, no.
Él que haga su terapia, porque es que si él hace la terapia, estamos hablando de que él tiene un lenguaje diferente al resto de la familia. El resto de la familia puede tener la terapia con la misma psicóloga o el mismo psicólogo, pero en momentos diferentes. Y no sé cuánto tiempo llevan en terapia y no sé si ya ustedes han trabajado lo que es la empatía compasiva, que eso es el único lenguaje que les puede llegar a las personas con trastorno de personalidad es con la empatía compasiva. Si logramos tener empatía y ser compasivos con ellos, créanme que ellos se nos va a abrir y vamos a poder entender ese lenguaje del silencio cuando están en silencio, cuando ellos no se pueden levantar, que ya uno no les tilda perezosos, haraganes, desconsiderados, el cuarto sucio, todo desorganizado la casa, no ayuda en nada, no deja nada, la cocina toda de cochina, los trastos no ayudan a lavar un trasto. Ya entendemos el porqué. Entonces ya ellos van a entender que tenemos esa empatía compasiva y va a ellos a empezar a involucrarse y a fortalecerse en su identidad. Por acá nos dicen gracias por la charla, pero si ya hizo ese daño a la familia, ¿cómo la persona con TLP puede hacer reparación de daños? ¿Es válido eso? No. A ver, ahí estás pensando como persona, o sea, estás pensando de ti para ti. Cuando uno entiende que la persona con trastorno límite de personalidad, más que hacer un daño, eso fue en el momento del trauma que en el momento del trauma él se detuvo su crecimiento psicológico y si sabemos qué fue lo que le pasó, en qué momento fue que sucedió ese trauma, cuál es el trauma, créanme que vamos a sentir compasión y vamos a sentir empatía. Entonces, en la medida en que nosotros, recuerden que la empatía es estar en la posición del otro y la compasión es entrar en ese mundo de oscuridad de ellos. Cuando ya uno entra en ese mundo de oscuridad y uno dice, una persona no tiene por qué estar viviendo en esa oscuridad, atrapados y no saben cómo salir. Entonces nosotros les ayudamos a salir, esa es la compasión. Ahí es donde nosotros vamos a saber que nada es personal, nada es personal. Vamos a darle aquí a la pantallita. Ok, gracias. Doctora, porque dice que estoy en una zona de desconocimiento, una zona delicada, una zona de perder. Comencé terapia y veo mejoría en mí, pero el que yo reciba terapia no me está ayudando a recuperar a la bebé, ya que la está utilizando como moneda de cambio. Este es el comentario del señor ahorita que se está divorciando y que su esposa con TLP está con el abogado. Bueno, si usted está haciendo terapia, cuando uno hace una terapia, primero que todo debe sincerarse. Y es la terapia porque no utilizar la hija o ese bebé como si fuera un objeto, porque si estás peleando por tu bebé, lo estás utilizando como un objeto y ella simplemente sabe que es el objeto del deseo tuyo. Y si es el objeto del deseo tuyo, ella va simplemente a utilizar ese objeto de tu deseo. Cuando vos estás haciendo terapia, vos lo primero que vas a aprender es qué es lo que le detona, cómo lo detona, pero lo primero que vas a aprender es tu tono de voz. ¿Con qué tono de voz te hablas y le hablas a ella? Entonces, tápate un oído todo el día y lo estás intercambiando y habla. Y cuando estés en silencio, ¿qué te dice? Y ahí te vas a dar cuenta, el primer paso de estar y decir, sí, necesito aprender este lenguaje. Necesito, o sea, con toda la honestidad del caso, necesito. Y necesitas es buscar un psicólogo especialista en TLP, no cualquier psicólogo. Porque si estás con cualquier psicólogo, él te va a dar a ti terapia, pero no te va a dar terapia para que aprendas el lenguaje tan difícil, pero no imposible de aprender, del lenguaje de las personas con trastorno límite de personalidad. Ok, por acá nos dicen por el Facebook, buenas tardes doctora, usted es un gran ser humano y profesional. Tengo un hijo de 40 años que padece de TLP y me está enloqueciendo con sus problemas y comportamientos.
Ok. Bueno, gracias por compartir. Si tu hijo tiene 40 años, ya, por favor, ayúdese a ayudarlo. Ayúdese a ayudarlo. ¿Cómo se va a ayudar usted primero? Usted se va a ayudar primero buscando un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad o borderline que le enseñe ese lenguaje. Y es el lenguaje del niño tirano. Y cómo ese hombre de 40 años sigue siendo un niño tirano. Y cómo usted, a partir de ese momento que entiende que es un niño, así tenga 40 años cronológicamente, pero sigue siendo un niño menor de 5 años, y usted va a tener esa compasión, va a tener esa empatía. Y le cuento que en cuestión de unos meses, su hijo cambia. Si en realidad está y desea de verdad aprender este lenguaje y por lo menos quitarse ese tormento, porque es un tormento día y noche, eso sí es verdad. Entonces, aprenda este lenguaje con una especialista en trastorno límite de personalidad. Bueno, para ir terminando, vamos a ir iniciando. Por acá por el TikTok nos dicen, pero ellos cuando empiezan a tomar conciencia, logran retomar sus relaciones y se dan cuenta de que solo queríamos ayudarlos. Vuelvo y les digo, ahí, gracias por compartir, pero ahí hay una importancia personal. Cuando usted tenga la empatía compasiva, créame que ya esa pregunta pasa a otro lugar, ya no es importante. Ya uno empieza a mirar que esa persona salió de la oscuridad, que esa persona lo que nos estaba gritando era: ayúdame a salir de aquí, entra conmigo, pero sácame también a mí. A ese lugar donde tú estás de felicidad, a ese lugar donde todo lo ves lindo, a ese lugar donde tú ves el día y dices: wow, qué día tan iluminado, qué día tan asoleado, qué lindo las flores, ¿ya? Porque ellos ven la vida en oscuridad y en sepia. Entonces, cuando tú entiendas esto, créeme que la pregunta ya no es la misma. Saludos desde España, por aquí nos dicen, doctora Emi, gracias a las dos por su dedicación al TLP. Saludos Monterrey, Nuevo León, excelente tema. Gracias por estar acá. Bueno, rápidamente nos dicen, buenas noches doctora, discutí con mi hija y se fue con el chico que está ahora. ¿Cómo hago para que vuelva otra vez? Ella dejó a su niña y la extraña. Ya la dejó cuando era pequeña, cada vez que discutimos se va la niña. No entiende, él le importa y la deja. La primera vez que se fue por 15 meses y ahora me decía que vuelve a hacer lo mismo. Porque cuando ellos tienen hijos, los hijos son su juguete articulado. ¿Pero por qué? Porque siguen siendo niños, no importa que tengan 30, 40, 50, siguen siendo niños psicológicamente. Entonces esos niños son sus juguetes articulados, que los toma para jugar y los deja porque ya les estorba. Pero para beber sí, claro, son niños con permisos de adulto. Pero para irse a tener sexo, sí, son niños con permiso de adultos. Pero para manejar y conducir su vehículo, sí, son niños con permisos de adulto. Entonces, le pido por favor, si usted está con su nieta, busque ayuda psicológica con un especialista en TLP y aprenda ese lenguaje para que pueda usted tener la paz interior que necesita y su nieta a la mamá. Pero necesita un entrenamiento psicológico. Bueno, rápidamente nos dicen, aunque ahí vamos más o menos, recién entré a las redes de mi hijo a bajar una foto que le mandé, entiendo que hice muy mal, pero la verdad desaté su furia sin clemencia. Después de que mi hijo explotó en ira con un tono de voz muy dulce, le dije, ya tengo al policía y la clínica listo, por favor para, y lo hizo. Hasta que él entienda de que es una mentira, porque usted lo que hizo fue mentirle. Porque si hubiese sido real, estaría ahí el policía llevándolo para la clínica. Él es un niño, y si a los niños se le miente, créame que va a jugar con usted, porque él es un niño tirano con mañas de adulto. Entonces, ¿qué le diría a usted? Vaya, busque un psicólogo especialista en TLP, aprenda el lenguaje de él y aprenda a comunicarse con él desde el lenguaje de él. Y usted lo va a ir llevando a su edad psicológica a nivelarlo con la edad cronológica. Pero mientras tanto, no mienta.
Bueno, por acá para terminar nos dicen, hay que recordar muchas veces que las personas con TLP vivieron un trauma desde pequeños, que muchas veces es ocasionado por la familia o algún descuido de la misma. La familia tiene que ser empática, pues es una consecuencia de negligencia de la infancia. No justifico los comportamientos de un TLP siendo TLP. Ayúdense yendo a terapia y apoyando a la persona TLP, pues sufren mucho. Gracias por su like. Gracias por compartir, pero voy a compartir algo de esto. A ver, no hablemos de negligencias, porque no sabemos, eso es un juicio de valor. O sea, no hablemos de negligencias, simplemente hubo un trauma que no hubiese deseado que nuestra hija o nuestro hijo lo hubiese tenido, ¿ya? Entonces, no es negligencia, simplemente hay un trauma, y de ese trauma es necesario que aprendamos este lenguaje. Tanto las personas que no tenemos TLP, asumamos que poseemos un problema, y que el problema no es solamente de la persona con trastorno límite de personalidad. No, poseemos en conjunto, no ese, él, ella, no. Poseemos un problema y lo vamos a solucionar en equipo familiar, en grupo familiar. Ok, y por último, yo tengo dudas acerca del concepto de persona favorita dentro del TLP. ¿Hay algún PDF que hable acerca de ello? Tú le puedes enviar el live que hicimos sobre la persona favorita. Sí, tenemos un video sobre las personas favoritas en las personas con TLP. Bueno, y por último por acá nos dicen, póngase en el lugar de una madre cuando tu hijo te agrede y tienes que huir, no es tan fácil. Vuelvo y le digo, lo sé, yo sé lo que usted me está diciendo, créame que lo sé. Pero también sé que es necesario saber llegar a ellos. Y la única forma es con la empatía compasiva. Es eso. Para eso es necesario aprender este lenguaje. Entonces, también debemos asumir que nuestro hijo, así sea adulto, nuestra hija, así sea adulto, necesita ayuda porque se quedó en esa infancia. Y yo, como adulta, madre responsable de ese adulto, voy a sacarlo de ahí. Y empezamos nuestros retos como mamás a sacar a nuestros hijos de ese lugar oscuro. Entonces, yo sé de qué me está hablando, créanme que sí. Bueno, les agradezco mucho, nos vemos la próxima semana, nos vemos con otro tema. Por favor, envíenos más temas que ustedes vean que podamos compartir en el Facebook Live y en el TikTok Live. Y muchísimos éxitos. Hasta la próxima semana.